Aquí sigue la W. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a esta hora, cuando nos vamos a detener en dos historias que vale la pena, ligar con nuestro numeral Colombia no aguanta. Una de ellas, ya nos la anunció Mauricio, tiene que ver con un miembro de la policía, un gran investigador, que a pesar de todo el trabajo que ha desarrollado para conseguir que sus investigaciones den frutos, hoy está siendo perseguido. ¿Por quién? Nos lo va a contar Mauricio en segundos. Pero antes nos vamos a detener, Paola, a mirar una realidad global que nos impacta directamente. La de la recesión económica en los Estados Unidos y yo creo que de paso la inflación, que en gran parte del planeta se está dando y que impacta seguramente nuestro bolsillo. Sí, Juan Pablo, pues es que una cosa está conllevando a la otra. Las cifras de inflación en Estados Unidos pues estarían provocando o estarían que ya se esté hablando o estarían generando que se esté hablando ya en ese país de una posible recesión. Y usted recordará que hace un par de semanas hicimos aquí en Sigue la W un análisis de por qué estaba subiendo tanto el dólar en Colombia y entre otras cosas, pues una de las razones tiene que ver con la situación económica en este país, en Estados Unidos, que es una potencia mundial, que ha visto afectada su economía por muchas causas, la crisis, por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando de nuevo en China, en donde se están presentando nuevos confinamientos y por supuesto la altísima inflación en ese país, la tasa de crecimiento económico del Producto Interno Bruto estadounidense, y por eso entonces se empieza a hablar de una posible recesión. ¿Qué significa eso? Pues se lo vamos a preguntar a un experto que nos va a acompañar ahorita pues en esta emisión para entender cómo se afecta el resto de la economía y particularmente la economía colombiana. Andrés Abadía es economista jefe de América Latina para Pantheon Macroeconomics. Es economista internacional senior y a esta hora se conecta con nosotros. Andrés, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Andrés, comencemos por lo grueso. ¿Qué tan mal está hoy la situación de la economía de los Estados Unidos y qué tanto debemos preocuparnos en el mundo entero? Perfecto, bueno, estábamos hablando de las perspectivas de si iba a haber una recesión o no de la economía americana, pero nosotros de momento pensamos que es posible que la economía americana pueda vivir un proceso recesivo, que nosotros llamamos 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Pero claro está, es importante mencionar que los riesgos de una recesión han aumentado significativamente, y eso es básicamente por lo que comentaban, que es un aumento considerable de la inflación a nivel mundial, a nivel doméstico, se está reflejando en los datos que hemos observado en los últimos momentos. Y esto ha propiciado que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, empiece a subir los tipos de interés. Eso claramente va a generar ciertas tensiones al nivel de consumo, de crédito, pero hay unos factores que aún nos permite pensar que puede haber que la economía americana evite 2 trimestres consecutivos de recesión, de contracción económica en el PIB. ¿Cuáles son estos factores? El primero de ellos es que las familias americanas durante todo este proceso de la pandemia lograron amasar más o menos 3.5 trillones de trillones americanos, y esto les ha brindado un colchón significativo para poder, digamos, tener un cierto respaldo durante los meses que se acercan, que van a ser un poco complicados. Esto no quiere decir que todas las familias americanas no vayan a sufrir, porque los de menos ingresos claramente van a pasar un tiempo complicado en los próximos trimestres, pero hay que tener también en cuenta unos datos, que por ejemplo tan solo el 10% de los consumidores americanos de bajos ingresos consumen total solamente el 9%, mientras que los de mayores ingresos, que del 20% de mayores ingresos de la economía americana, representan más o menos el 45-50% del consumo total en Estados Unidos. Entonces, de momento, es posible que vayamos a evitar la recesión, pero claramente los riesgos están elevándose al alza. Y todo dependerá de lo que ocurra, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, de Rusia en Ucrania, y que podamos observar respecto a las tensiones de logística que estamos viendo en la China. Estos factores van a determinar no solo el devenir de la economía americana, sino también de otras regiones del mundo. Por ejemplo, en el caso de China, estamos viendo que ya la economía, de acuerdo a nuestras estimaciones, está en una recesión, y esto va a generar problemas
en sus socios comerciales más Sí, allegados. Y claro. también vemos que, ¿no? ¿Perdón? Sí, no, Andrés, es que, bueno, yo tengo varias preguntas, pero usted dice una cosa que es muy importante y es de momento. Estamos hablando de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo significa ese de momento para saber si va a haber o no va a haber recesión en Estados Unidos? Claro, perfecto. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que llamamos recesión. Recesión son, como mencionaba, 2 trimestres consecutivos de una contracción del PIB. En el primer trimestre del año, el PIB americano se contrajo, pero ha sido básicamente por factores temporales que no muestran la realidad de la economía americana. Ha sido por un aumento significativo de las importaciones y también problemas con los inventarios, porque hubo, ya saben, los problemas de logística, en fin, la economía americana ha estado demandando con fuerza. Esto hace que las importaciones aumenten con fuerza con respecto a las exportaciones, porque venden menos a nivel global, porque la economía global no está tan fuerte, y eso mostró que se presentó una contracción en el PIB. Pero para el segundo trimestre del año, por ejemplo, como les mostraba o le estaba dando los datos, el consumo se va a acelerar, por lo que se evitaría una recesión técnica. O sea que hasta ahora no vemos un escenario contractivo. Lo que sí nos preocupa es la primera parte del 2023, que se pueda dar una recesión si continúa este proceso inflacionista. No es nuestro escenario central, pero si las tensiones a nivel de las materias primas, a nivel de la guerra en Ucrania, si continúa, si las cadenas de logística no mejoran, y especialmente, yo creo que es lo fundamental, si el Banco Central de los Estados Unidos continúa aumentando los tipos de interés, podría generar muchísimas tensiones a nivel del consumidor americano, de la inversión y del empleo, y empezaríamos a ver una contracción. Pero no lo vemos a muy corto plazo, lo veríamos, si este escenario negativo se presenta, sería para la primera mitad del próximo año. Sí, Andrés, usted dice que es muy riesgoso que la Reserva Federal pues siga subiendo las tasas, pero entonces, ¿cómo controlar la inflación en Estados Unidos si además ya estaríamos hablando de un escenario de estanflación en donde siguen subiendo los precios de los productos, pero no hay crecimiento económico? Sí, exacto. En estos momentos nosotros pensamos, por ejemplo, que a nivel de mercado laboral hay unas cifras que la Reserva Federal está vigilando continuamente, y por ejemplo, el proceso de los salarios, si están aumentando con fuerza o no. Y estamos viendo que tras este proceso de pospandemia, de fuerte recuperación, que los salarios están empezando a moderarse. Esto que nos invita a pensar que la inflación durante la segunda parte del año empezaría a ceder en Estados Unidos. En estos momentos, por decirlo en niveles generales, estaría en torno al 1,4%, en esos niveles. Nosotros pensamos que se va a dar una desaceleración gradual durante la segunda parte del año. El tercer trimestre va a estar un poco nivelada, o va a tocar, digamos, va a estar moviéndose por unos niveles muy altos, pero para el cuarto trimestre, por cuestiones estadísticas, que no quiero confundir mucho tampoco a la audiencia, se va a empezar a generar efectos bases favorables para la inflación y empezaría a ceder. Es por este motivo que vemos que los salarios se van a empezar a ceder, y que el mercado de la vivienda, también es importante mencionarlo, que vamos a ver una moderación, que la Reserva Federal no seguiría aumentando tipos de interés con fuerza como muchos partícipes del mercado están esperando. Entonces veríamos que la Reserva Federal tendría un cierto rango de maniobra para poder mantener los tipos a ciertos niveles estables y darle cierto espacio para la economía. Andrés, usted nos hizo el panorama pues general, pero usted incluso tiene los ojos muy puestos en América Latina, usted es jefe de América Latina. Quiero preguntarle puntualmente esto, ¿cómo impactaría a la economía colombiana? Bueno, Estados Unidos es un gran aliado en términos económicos de la economía colombiana, y si, digamos, permite o aún observamos tasas de crecimiento sólidas, pues sería muy buena para la economía colombiana. Pero Colombia también tiene, digamos, a nivel general o global, está también viéndose afectada por un nivel elevado de precios, y lo que vamos a ver en estos momentos va a ser que el Banco Central, el Banrep, va a tener que aumentar tipos de interés durante los próximos meses para contener no solo la inflación actual, sino mantener las perspectivas de inflación relativamente bajo control. Es una tarea bastante complicada, porque estamos saliendo de una pandemia. La situación a nivel global es muy, muy difícil. Hemos salido de la pandemia
y tras de la crisis esta viene esta otra crisis que es la guerra de Ucrania y la política de cero COVID en China. Esto genera muchas tensiones a nivel global y Colombia definitivamente no va a estar ausente de estos procesos. Entonces, ¿qué vemos para la economía colombiana? Vemos un aumento de la inflación en los próximos trimestres. Vamos a ver, por ejemplo, también la inflación, el Banco Central va a tener que aumentar los tipos de interés y va a generar, digamos, lo que llamamos en términos un aterrizaje gradual de la economía, tras unos buenos trimestres que hemos observado post-pandemia. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esto de la inflación? Porque digamos que esta es tal vez la preocupación mayor hoy por hoy para el consumidor promedio. ¿Hasta dónde puede estarse prolongando en el tiempo? Usted nos da un horizonte que resulta altamente perturbador y es el año 2023. Nosotros tenemos que prepararnos entonces para el coletazo que podría prolongarse más allá del primer semestre del 2023 en el caso de que Estados Unidos siga con esta tendencia inflacionaria. Definitivamente, bueno, podría generar, primero por varios canales, por ejemplo el financiero. Si Estados Unidos continúa aumentando los tipos de interés, esto haría el dólar más atractivo, el peso colombiano se vería bajo ciertas tensiones. Aparte nos vemos dentro de poco dentro de este escenario político que es complicado y que también genera cierta volatilidad en las divisas. Cuando aumenta o se deprecia mucho el tipo de cambio con respecto al dólar, eso aumenta las presiones inflacionistas, digamos, todos los productos importados se hacen más caros y genera, digamos, coletazos a nivel de inflacionistas. Entonces, claro, yo creo que a corto plazo veremos que la inflación continuará aumentando, pero esperamos que esta desaceleración que se va a dar en la economía, producto del aumento de los tipos de intervención y que también esperamos que estos problemas de suministro se mejoren gradualmente, esto ayudaría a que las presiones se dieran durante la segunda parte del año, ¿no? Pero claramente es un aspecto que estamos vigilando con fuerza, lo que pueda producirse, lo que se genere a nivel de precios, pero eso no es un problema único de Colombia, a nivel latinoamericano lo estamos viendo, acá en Europa también la inflación ha aumentado significativamente, en Inglaterra está a niveles más altos de las últimas 4 décadas, el Banco Central está aumentando tipos con fuerza, vamos a encontrar algunas economías de Europa que van a estar en recesión próximamente. En fin, es un problema no digamos, único de la economía colombiana, nuestra economía latinoamericana, sino que es algo generalizado. Pero como les comento, a través de todas esas políticas económicas de incremento de tipos de intervención que hace moderar ciertas tensiones que no están afectadas por los suministros globales, por la oferta, sino por la demanda, se moderen y ayuden a dar un cierto aterrizaje a la economía gradual. Pero, por ejemplo, usted mencionaba al principio, Andrés, que en Estados Unidos la Reserva Federal no debería seguir aumentando los tipos de interés porque esto hace que se frene el consumo. Entonces, ¿por qué en Colombia sí la solución es esa, que el Banco de la República tenga que seguir aumentando las tasas de interés de referencia? No, yo no digamos que no digo que la Reserva Federal no debiera aumentar los tipos de interés considerablemente. El escenario central que estamos manejando es que llegará un momento que los salarios continúen moderándose como se venía observando, que el mercado de la vivienda comience a desacelerarse. No lo vemos que va a entrar el mercado de la vivienda en recesión. Y en ese momento, digamos, el consumo se va a mantener. Yo creo que, digamos, que el escenario central para nosotros es que la inflación empiece a ceder un poco y la Reserva Federal debería de entrar digamos, estabilizar ese proceso de aumento de tipos. En Colombia, yo pienso que no. O sea, vamos a ver un proceso parecido. Ya. Recuerden que Colombia, el Banco Central en Colombia fue uno de los últimos en Latinoamérica que empezó a subir tipos de interés. Entonces va a estar un poco rezagado en este proceso de controlar las perspectivas inflacionistas. Entonces aún le falta un cierto tramo para poder, digamos, estar por encima de ese nivel de inflaciones que pueden causar molestias. La inflación, si no se ataca, la inflación es un impuesto para los menos favorecidos en la economía y hay que atacarla porque si no se presenta una espiral inflacionista. Entonces, todo dependerá de las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación se controlan, el Banco Central pararía su proceso de endurecimiento monetario. Entonces, digamos que esperamos que esto ocurra durante los próximos meses con un aumento de tipos en 2 o 3 reuniones que veamos a corto plazo.
Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pension Macroeconomics. Yo quiero que hablemos de la guerra, porque la guerra pues sigue avanzando y sin duda el impacto que está teniendo para la producción de algunos elementos que además eran eminentemente exportaciones de Ucrania o de Rusia, pues está teniendo un impacto en el mundo entero. Sin ir muy lejos, pues hay que mirar los fertilizantes, pero hay que pensar en el trigo y hay que pensar hasta en el aceite el aceite de maíz, que era uno de los aceites que más se utilizaba en el planeta. Todo esto, si la guerra se prolonga, ¿qué impacto va a tener puntualmente sobre la economía estadounidense, pero de paso para el mundo entero? Sí, digamos que el escenario favorable o benigno que nosotros veríamos que, digamos, aliviaría todos esos procesos sería que la guerra parara en algún momento. Claramente, como lo mencionaba, Ucrania es uno de los mayores productores, 25% de productor de trigo, y también vemos que que Rusia es uno de los mayores productores de potash, para que se utiliza muchísimo para los cultivos. Esto está generando no solo, digamos, que lo que hemos visto a corto plazo ha sido un aumento, digamos, sobre todo de suministros por parte de Ucrania, pero nos preocupa mucho que lo que va a pasar con las cosechas venideras. Si esto se prolonga, claramente podríamos ver problemas de suministro de alimentos, y los que más sufrirían definitivamente serían los países en vías de desarrollo. Gran parte de estos productos que se generan en Ucrania son destinados para África, y estamos observando que se puede dar un gran riesgo de hambrunas, y sin lugar a dudas es una cuestión que nos preocupa. Y no solamente también en ese sentido, hay muchos países, por ejemplo, estamos observando en Brasil, y ese dato es bien importante, que como los precios internacionales son muy elevados, muchos de los productos que se están consumiendo a nivel local se están exportando, y esto está generando presiones inflacionistas adicionales. Entonces hay muchos países a nivel global que están intentando implementar medidas como de restricciones de exportaciones, ayudas a nivel de las familias para que no puedan verse tan damnificadas. Otros países están limitando los aranceles para que los alimentos circulen con mayor facilidad. Se están intentando hacer muchas cosas para que estas presiones, por lo menos a corto plazo, se alivianen. Pero el escenario, digamos, el mensaje principal que quiero decir, a corto plazo no vemos una contracción significativa, por lo menos en la economía americana, en otros lugares sí, pero lo que hay que tener en cuenta es que el panorama es bastante incierto. Después de que hemos salido del COVID, viene en esa guerra, y también lo que está ocurriendo de la política cero COVID en Chile, y esto obviamente ha distorsionado el panorama. Le tengo la última, Andrés, y no sé hasta dónde aquí lo meta en problemas o usted nos ayude a aterrizar esto. Y es que lo que se está viendo en Venezuela, por lo menos a muchos, nos está dejando un tanto sorprendidos. Se está dando una reactivación de la economía venezolana, incluso ya se habla de la privatización de varios sectores por parte de Nicolás Maduro, las aerolíneas que anuncian ya su regreso a los aeropuertos venezolanos, los Estados Unidos que parecen flexibilizar algunas de las medidas en contra de Venezuela, de embargo, digámoslo así. ¿Hasta dónde una posible reactivación de Venezuela puede generar una dinámica que vaya en contra de todo esto que estamos mencionando, para Colombia y para Estados Unidos? ¿Que vaya en contra de qué sentido? Perdón. Lo de temas de aumento de la inflación o incluso del Producto Interno Bruto, porque si se abre ese mercado, pues eventualmente se puede abrir una puerta exportadora para Colombia. Sí, claramente. Digamos, Venezuela ha sido un gran aliado a nivel digamos, de mercado. Venezuela ha sido un gran aliado para Colombia en torno de mercado. O sea, si la recuperación de Venezuela finalmente se produce, sería magnífico. Pero esta recuperación yo creo que es muy prematuro hablar, porque después de semejante caída catastrófica que ha tenido, cualquier aumento, aunque sea menor, se va a ver en las cifras como asombrosas. Entonces nos va a tocar esperar un cierto tiempo para ver si se va a dar una recuperación estable, especialmente la inflación, si se va a moderar con fuerza. Y no solo que estamos viendo unas tasas de inflación en torno al 200%, que muy por debajo de los 1000% que estamos observando hace unos años, pero hay que observar si va a ser... Todavía no es momento de echar voladores y decir esto ya se arregló, hay que ser muy cautos.
Yo creo que no. Más bien lo que sí vemos ciertas oportunidades con esto que se ha generado en pospandemia es que muchas de las empresas americanas, por ejemplo, están redimensionando su estrategia y quieren localizar muchas de sus empresas en Asia, en territorios más cercanos, por ejemplo, México, Centroamérica. Yo creo que también está la oportunidad para Colombia para poder aprovechar esa situación. En México, con este nuevo con el gobierno de AMLO, que no ha sido tan amigable para los inversores, para las empresas, muchos de los inversionistas americanos se van a pensar ahora dónde invertimos y que creemos utilizar o promover esto que se llama el nearshoring y traer nuestras empresas cerca de Estados Unidos, donde haya unos costos laborales bastante bajos, buenos, que haya unas normas del juego bien claras, que no nos vaya a pasar nada con nuestras inversiones. Si nos va bien, yo creo que podría ser una oportunidad para Colombia para aprovechar este proceso. Andrés, ¿tiene algo más, Paola? No, Juan Pablo, despídalo, ya le muestro. Bueno, ya es le Andrés muestro el Abadía, dato. economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics. Muchas gracias, Andrés, por conectarse con nosotros a esta hora, Bien. cuando sigue la W. Perfecto, gracias, muy amable. A ver, Paola. Una cosita rápida para que las personas que nos están viendo ¿Me va a puedan regañar por mi entender. optimismo con lo de Venezuela? No, está muy bien y además pues hay que ser cautos. Exacto, como dice Andrés, optimismo pero moderado, sino para que entendamos un poco la situación también en Estados Unidos, cómo se afecta por lo que está pasando en China, en donde están adoptando una política de cero COVID y entonces casi que le cerraron la puerta al comercio mundial. Vea este mapa, Juan Pablo. Uy. Lo que usted está viendo ahí son los barcos bloqueados en los puertos de China, todo el comercio ¿Qué? que no puede entrar al país por el tema del COVID. O sea, son barcos Por parados esperando. Barcos parados esperando. Y es por nuevos confinamientos, por restricciones, por nuevos casos de contagios de COVID en China, y esto está haciendo que se cierre prácticamente la economía al mundo de esta que es una de las más importantes, No, sobre todo, Paola, a nivel global. Por el tema de la capacidad que tiene China, si cierra, digamos, sus puertos, de afectar las provisiones en el mundo entero de una cantidad inmensa de productos. Pues acuérdese que les contamos que, por ejemplo, Colombia, en el tablero de la semana pasada, la balanza comercial, es uno de los socios comerciales, o China es uno de sus principales socios comerciales en materia de importaciones. Acá llega mucho producto chino y si no se puede sacar de ese país, pero en este caso son los que tampoco pueden entrar, que vienen de Estados Unidos y otro tipo de países, pues el tema se vuelve más complicado y eso es lo que afecta las cifras a nivel mundial. Pero esta es una gráfica muy diciente No, pues de lo es que puede sin ahora, está palabras. pasando. ahora que veo esa gráfica de la China, mire que ahí aparece la isla de Taiwán y yo no sé, Andrea, si usted vio la noticia relacionada con una de esas obsesiones que tenemos aquí en Sigue la W, Sí, que es sí. Taiwán, y es que el presidente Biden habló de Taiwán Ajá. y dijo que en caso de que existiera algún tipo de amenaza militar de la China hacia Taiwán, Ellos los están Estados ahí. Unidos se van a meter ahí a defender. Sí, es que no es un tema menor y decía el candidato Gustavo Petro, fue el que Sí. le dijo, pues, Usted está como obsesionado. comentario, usted está obsesionado con la China y muchos se sorprenden cuando usted les dice, bueno, ¿qué va a pasar de su política exterior, por ejemplo, frente a China? Pero no es un tema menor, está teniendo mucha relevancia internacional de Estados Unidos, que tiene decisiones que impactan, por supuesto, a Colombia Claro. y también en la economía colombiana. Así que no es una obsesión infundada. Debemos prestar atención a Colombia y China. Es una realidad. Vamos a hacer una pausa muy cortica, muy cortica, y sigue la W en instantes. Vamos a volver con el tema de los notarios y la invitación que hace la Superintendencia de Notario de Registro vía la Universidad Sergio Arboleda para que asistan al primer Congreso Internacional de Notario de Registro. Y seguimos pendiente del invitado de la denuncia que nos trae Mauricio sobre un miembro de la policía, un gran investigador que estaría siendo ahora perseguido. ¿Por quiénes? El gran problema es que ahorita ese miembro de la policía está en reunión, lo llamaron. ¿Para qué? Le va a contar Mauricio la historia al regresar. Una pausa cortica, sigue la W.